Bueno, entonces, en la clase de hoy vamos a ver el trabajo práctico 5, lo que son bulonadas. Lo repito para que quede grabado. Por favor, mirar los últimos 20 minutos de la clase anterior, del miércoles pasado, donde van a ver cómo diseñar la nave, llegado el caso de que hayan tenido problemas, con el RAM, con el programa, y hay ciertas condiciones que hay que cumplir para que, bueno, las cosas se hagan bien. Voy a compartir toda la pantalla, mejor, no solo el PDF. Entonces, el primer ejercicio nos pide determinar el número de bulones para desarrollar la capacidad completa del miembro que está compuesto por dos ángulos a tracción, según la siguiente figura. Va a haber una doble fila de bulones, quiere decir, esas dos líneas punteadas representan dos posiciones de bulones. Nosotros vamos a determinar la cantidad. Hay que ponerlos alternados, digamos, alineados sin alterar, o sea, no tres bolillos, no hacer zigzag. Eso el tres bolillos se llama el zigzag de bulones, se va a ver un bulón arriba, un bulón abajo, alineados. Eso vamos a ver que tiene que ver con las líneas de rotura más adelante, cuando determinemos área neta. Y bueno, dibujar a escala de la unión resultante, tienen todas las calidades de perfil y demás, y las condiciones geométricas acá abajo. Entonces, vamos a dar bulones en principio a corte simple, y después vamos a dar uniones excéntricas en el plano y fuera del plano, donde va a aparecer tracción en el bulón. Pero en principio esto es una unión a corte simple, es corte doble. Es corte doble porque tengo dos planos de corte, justamente, ¿no? Porque tengo dos ángulos y dos secciones donde se puede cortar el bulón. Por eso es corte doble. Vamos a compartir toda la pantalla. Entonces, básicamente lo que vamos a verificar es, para poder determinar un primer valor de resistencia, vamos a calcular la fluencia del ángulo, que no es propiamente de este TP, ¿no? Es ver tracción, como vimos en el trabajo práctico 2, creo, donde hablábamos de tracción en un ángulo. Pero como esto es una vuelta de rosca al ejercicio para, bueno, tratar de tener un valor de tracción necesaria requerida por la unión, pero que va a ser como básicamente un dato que podría ser la tracción a resistir es 100 kN. Bien, nosotros vamos a hacer una cuenta. Vamos a calcular la fractura de área neta, digamos que es una ruptura que se produce justamente acá, ¿no? Donde la sección del ángulo se ve reducida por la presencia de los agujeros de la unión. Y dos tipos de fallas, bueno, son típicas de los conectores, es la falla por bloque de cortante, rotura por bloque de cortante, que es que se desprenda el ángulo y quede un pedazo de pieza agarrado a la chapa, y el ángulo se desprende todo, digamos, entonces se llama bloque de cortante, y lógicamente que falle el conector, o sea, que se corte, o sea, falle el bulón. ¿Sí? Entonces lo primero que hay que hacer, esto lo vamos a dar rápido porque vamos a dar por sabido, es determinar la fluencia en el área bruta, trabajo práctico 2, del ángulo, que es 0,9, porque para este caso era 0,9, por el área bruta por FI, y le vamos a agregar un 20% para que, llegado el caso, no se rompa por la unión. Digamos. Esto se hace también muchas veces en uniones a flexión, vamos a ver al final del TP, si llegamos hoy, por temas de querer que falle de una forma, digamos, dúctil, no frágil, porque, digamos, un bloque cortante o una ruptura en la sección neta es una ruptura frágil, y, digamos, si esa cruz es importante, puede generar deformaciones grandes o, digamos, hacer colapsar. Digamos. En uniones a momento, como vamos a ver al final, hay guías de la ISC, en función a las zonas sísmicas de Estados Unidos, hay un reglamento en el cual se sobredimensiona la unión para asegurarse que se forme la rotura plástica. Tomándonos de eso, vamos a exigirle a la unión más de lo que resiste el ángulo, para estar seguros de que falla. Es simplemente un detalle, una vuelta de enunciado que le dimos al ejercicio. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder seguir evaluando es determinar la cantidad de bulones. Eso es
básicamente lo que podemos deducir de la rotura del perno, ¿sí? El estado límite que hagamos de falla de conector. Como ya habrán visto, la norma, en este caso es la misma norma que venimos trabajando, capítulo J31, para bulones tipo aplastamiento. La fórmula es esta, que está acá. Digamos, el factor de seguridad va a ser 0,75 y es una resistencia nominal, digamos, una tensión de tracción nominal o de corte, en este caso va a ser una tensión de corte, por eso se llama FB o FNB corta, es lo mismo, tracción nominal de corte, por el área del bulón. Por el factor de seguridad, me da la resistencia de un bulón. Lo multiplico por la cantidad de bulones, que es N por M, es decir, se suele llamar M al número de hileras, en nuestro caso era 2, porque lo fijaba el ejercicio, y de esta ecuación, si ustedes plantean que la resistencia de diseño tiene que ser igual al 20%, a 1,2 de la tracción en el ángulo, de acá pueden despejar N. Y tienen un primer valor, en realidad el valor que vamos a usar, para determinar la cantidad de bulones. Y acá van a decir, bueno, son 2 hileras de 8 bulones, son 2 hileras de 9 bulones, son tanto de tanto. Esto es bastante sencillo, de acá sale. Acá termina, no, esto es decir, bueno, yo me aseguro que no rompa el perno para la tracción que acabamos de encontrar, para este valor de tracción de esta TU. Lo que hacen es igualar a esa TU a RD. Y despejan N. Seguimos verificando, ahora que tenemos la geometría de la unión, tenemos un tamaño de bulón, justamente, tenía un bulón por acá. Lo guardé, a ver si está borrado. Sí, me acordaba con la clase, ahora lo perdí. Quería explicar esto de la tabla esta. A ver, ¿dónde está mi bulón? Lo voy a encontrar, puede ser esto. Bueno, ya va a aparecer. Porque quería explicar justamente qué quiere decir que la roca está excluida o que la roca está incluida. En el ejercicio van a tener una de estas dos características. Cuando se trate de bulones de apriete ajustado, bulones tipo aplastamiento, hay que usar esta tabla para la resistencia, la tabla J32, que distingue entre, para la resistencia de tracción es indiferente, pero para la resistencia al corte se distinguen dos valores de resistencia, ¿sí? Nominal, FNB corta debería decir ahí, se resumen así, y acá dice, cuando la roca no está excluida, o sea, está incluida, esto sería A325N, resiste menos, y cuando la roca está excluida, ahí sí, resiste un poquito más. Y eso tiene que ver justamente con el plano de corte, digamos, ¿no? Cuando veíamos el ejercicio del ángulo, yo les decía que hay dos planos de corte, uno es este, y si ese plano de corte está pasando por una parte en la cual el bulón tiene, es un plano de corte y es otro plano de corte. Entonces, ¿qué pasa? El bulón está acá, exageradamente grande. No es lo mismo que la rosca del bulón llegue hasta acá y pase y no esté excluida del plano de corte, que el bulón tenga todo un sector roscado que esté pasando por el plano de corte. Si uno hace un zoom microscópico, digamos, el bulón tiene un dentado para la rosca, y si uno quiere cortar acá, hay un fresado mecánico, hay toda una concentración de tensiones en estas puntas. Entonces, al Discúlpame, corte... Fernando. ¿Estás indicando algo con algún anotador, un Sí, gráfico? No se ve nada. quedaste en el PPT. Sí, Se yo ve el también estoy PPT. mirando el PowerPoint. Qué lástima, mirá. Estaba haciendo esto acá. Les decía que Igual acá hay dos... a lo que te referís es que la rosca le saca sección, ¿no? Al bulón. ¿A Claro, eso pero te no referís? solamente la sección, es el entallado, el maquinado mecánico que se le hace, debilita la zona y además la punta esta concentra tensiones, entonces castiga mucho la resistencia al corte. Los planos de corte entonces eran estos dos azules que yo veo por acá, estos son los planos de cortes, y no es lo mismo que la rosca del bulón atraviese todo esto que no lo atraviese, ¿no? Entonces, eso es rosca excluida o rosca incluida en el plano de corte. Quiero mi bulón, no lo tengo. Los bulones tienen una parte que no está roscada,
y una parte que está roscada. Eso se pide, depende de la unión, depende del espesor de placas unidas, depende de un montón de cosas, digamos. Nunca se rosca entero el bulón. Los bulones para las estructuras metálicas son largos, son grandes, no están todos roscados, a veces se rosca muy poco, a veces se requiere más, porque el mismo bulón se usa para distintas espesoras, entonces se especifican iguales y en algunos casos puede quedar incluido o no. Pero esa es la primera diferencia que hay que hacer para este tipo de bulones. No me está saliendo el zoom. ¿Cómo es, Fernando, lo de rosca excluida o incluida? Que justo no se veía lo que estaba dibujando. Esto, digamos, quería mi bulón para mostrarlo, pero el bulón tiene una parte que está roscada y una parte que no está roscada. ¿Sí? El plano de corte, digamos, es este plano azul. Digamos. El plano entre el ángulo y la chapa que voy a unir. Ahí cruza el bulón. Entonces yo tengo corte doble en este caso, no importa, pero lo importante es saber si en el plano de corte el bulón está roscado. Yo lo estoy dibujando así, mal dibujado, pero lo que yo quiero decir es, esto, si yo le hago un zoom, es en un corte si está el bulón roscado o no, digamos, ¿no? Esto es así. Entonces, si el plano de corte está acá, esta entalladura, digamos, tiene una reducción de sección, sí, pero nosotros lo hacemos las cuentas con el área nominal, lo hacemos con el área bruta de bulón, con AG. ¿Sí? Vamos a hacer pi por diámetro cuadrado sobre 4 de bulón para la resistencia. Y van a castigar un poquito la presencia de esta entalladura, la concentración de tensiones y el fresado que se le hace al material para lograr esto acá, hace que la tabla, en definitiva, en vez de darte 469 megapascales, te da 372 para 325. Pasa lo mismo cuando es 490. Es 469 si está incluida, que se le llama A490. ¿No? Esto prácticamente lo pongo dos veces. A490N o A490X, digamos, no es lo mismo. Pero vamos a llamar a los bulones en los ejercicios y en general se indican así, lo van a ver en algún lado. No todo el mundo lo usa esta nomenclatura, pero es algo de especificar cuando uno lo pone en la unión, ¿no? Entonces, independientemente de la calidad, la resistencia al corte no es la misma. Eso lo quería explicar. Y tenía un bulón para mostrarles que no está todo roscado. Ahora lo voy a buscar. Entonces, determina de esta tabla, que me parece que era 490, ¿no? Que les dije, ejercicio A490X, o sea que está la rosca excluida. A490, una rosca está excluida, es 579 megapascales. La resistencia que tiene que colocar acá, está FB. ¿Sí? Acá estamos, de esta fórmula, igualando esto a la resistencia del ángulo que vimos recién, por 1,2, despejan n, la cantidad. Porque el número de hileras, se lo dimos, son 2 hileras de n bulones, que me tienen que decir cuántos son. Una vez que yo defino las características del bulón, tengo que hablar de la geometría de la unión, y esto va a ser siempre importante en todo lo que hagamos en este módulo. Hay condiciones técnicas y condiciones de algunas prácticas que hay que respetar, más algunas distancias mínimas que la norma da. La separación mínima entre bulones, entre ejes de bulón, es 3 veces el diámetro. Por un tema de lastimar la chapa y de los efectos de tensión que se produce, 3 veces el diámetro. Esto de separación máxima no es muy usado, generalmente se usa 14 veces el peso de la placa, pero no es muy usado. Y la que sí es importante es la distancia mínima al borde, es mínima, ustedes la pueden aumentar un poquito, que dependiendo del diámetro en pulgadas o en milímetros, hay una distancia mínima al borde de la parte, al borde cargado se le llama, ¿no? O sea, el borde cargado en este caso es la distancia mínima entre el bulón que va acá, hay un bulón, y ustedes van a poner otro bulón acá, y los que siguen irán a una determinada distancia que tiene que ser 3 diámetros de eje a eje, y hay una distancia mínima a borde que me parece que la tabla lo da a eje, a ver, distancia mínima desde el centro del agujero estándar hasta el borde de la parte conectada, sí. Está confuso esto porque vamos a necesitar dos cosas. La tabla nos está dando esta distancia, ¿no? La distancia al borde así, del eje. Pero hay una muy importante que vamos a ver después, que es esta, desde
desde el borde de la parte conectada, ¿sí? Esta la vamos a llamar LC. Y va a ser muy relevante en un ratito cuando veamos desgarramiento. Entonces, eso tiene que decirme cuántos son, dibujar la unión. Acá ya tienen geometría, tienen dos cosas ahora. Dado un bulón, tienen una distancia al borde, tienen una separación, y tienen también un diámetro de agujero. En el diámetro del agujero pasan dos cosas, básicamente. Primero, la norma lo da, no está acá, pero la norma lo da, generalmente es 2 milímetros, digamos, más grande que el agujero, si es un métrica, por ejemplo. Si es un perno 16, el agujero es 18 milímetros. Es una tolerancia mecánica para poder enhebrarlo, digamos. La norma lo da en una tabla muy parecida, J33 me parece, y te da la distancia del agujero estándar, no al agujero oval, ni nada, agujero estándar. En ese caso, tiene el diámetro del agujero, que es importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar a continuación para hacer algunas cuentas. Lo que es desgarramiento y área neta, como hicimos en el trabajo práctico 2. ¿Se acuerdan del ángulo en área neta? Tienen que calcularlo también. ¿Se acuerdan de eso o no? El ángulo, obviamente, va a fallar no solo por fluencia, sino por una rotura del área neta. Atracción, que no es de la unión, es del ángulo, ¿sí? Se calcula con la parte de tracción en el ángulo. Había una área neta y había un retardo de cortante, en este caso atracción, y tienen que sumarle 2 milímetros al agujero, digamos, que les dio para poder determinar esa área neta y hacerlo. Eso lo damos por sabido del trabajo práctico 2. Ese es otro estado de carga que tienen que hacer, que creo que es el estado de rotura del 2. ¿Sí? Es la rotura del área neta. Hicimos este, vamos a hablar un poco más del conector, y nos van a quedar una parte de falla en conectores y una parte en rotura por constante. Siempre que hay corte en los bulones, hay aplastamiento y desgarramiento. Son dos fenómenos, está mal otra vez esto, son dos fenómenos asociados al corte. O sea, si hay corte, hay aplastamiento y desgarramiento y lo tiene que calcular. Son dos roturas distintas, muy difícil de dibujar, pero voy a tratar. El aplastamiento es, el bulón se enhebra en el agujero, obviamente, y cuando se trata el ángulo trata de traccionar, se apoya en el cuenco que se forma acá. Ese cuenco, si es muy finita la chapa, depende del diámetro del bulón, vamos a proyectar, depende del diámetro del bulón, que es el diámetro del bulón, y el espesor menor espesor de las partes a unir, porque se aplasta el ángulo y se aplasta la chapa que está detrás del ángulo. Entonces, esto se puede deformar de esa forma, y se produce lo que se llama el aplastamiento de la chapa, ¿sí? Se agranda el agujero, eso lo han visto en alguna plaquita o en algún lado que hayan hecho. Se aplasta el agujero. Se llama, es una rotura de aplastamiento, se calcula con esta fórmula que está acá. Y eso se produce justamente, que es muy difícil de dibujar en 3D, pero se produce justamente una sección que es esta, ¿no? Es la sección que está ahí. Es el perno que está acá aplastando la chapa, con un espesor. Está el espesor del ángulo, en el sanguchito, placa, ángulo. Entonces me voy a quedar con el menor espesor del material conectado. Y acá hay un tema. Acá hay un tema que ahora lo vamos a ver con desgarramiento, después que hablemos de desgarramiento. Desgarramiento es otro tipo de rotura que es, dependiendo de la separación entre bulones, se puede desgarrar acá, o puede desgarrarse acá. En general, esto ustedes van a poner 3 veces el diámetro, que es mucho mayor a la distancia al borde que les va a dar. Entonces, dependiendo de su geometría, la distancia al borde acá está mal, porque eso es la distancia que da la tabla, que es al eje, esta es la de la tabla. Para este cálculo que se pide LC, que se llama distancia libre en la dirección de carga, la dirección de carga es esta, ¿no? La dirección entre el borde de perforación y el borde de la perforación adyacente, esto que acabo de dibujar acá, o el borde de material cargado, esto que acabo de dibujar acá. Entonces LC llega hasta ahí. Hasta ahí es LC. Esta generalmente es mucho menor que esta, entonces va a romper por acá, se va a desgarrar el ángulo y se va a salir.
esa rotura se produce una sección al revés. Si el agujero está acá, lo que está rompiendo es desde acá toda esta sección hasta el borde del material cargado. Y este área que yo estoy dibujando roja ahí es, bueno, de vuelta, LC por el espesor. Pero acá hay una trampita porque esto es corte doble. Entonces, no sé si era la teoría o lo vamos a ver. No podemos ver. No lo podemos ver acá en el TP. Cuando ven el ángulo hecho, el sanguchito acá, digamos, toda la tracción, este valor de tracción, viene por los dos ángulos. Viene por los dos ángulos ese valor de tracción. Pasa por los bulones y se apoya en la placa de unión, esta placa de 5/8. Eso lo entienden lo que pasa físicamente, o sea, el ángulo quiere tirar, se encuentra con el bulón, con el juego de bulones, y todos los bulones pasan toda la carga a la placa. Entonces, los espesores en este caso que yo tengo que considerar van a ser, no sé si puedo escribir acá. No, con este valor no se puede escribir. Tampoco puedo hacer zoom y escribir. Entonces, toda la carga viene por los dos ángulos, por el centro de gravedad de los dos ángulos, pasa a los bulones y los bulones se transfieren a la placa de unión y la placa de unión está agarrada de la columna, bueno, y anclé la cruz. Entonces, el espesor a considerar para el diseño de desgarramiento o aplastamiento va a ser el mínimo entre 2 veces, déjenme ponerle TF, que es el espesor del ángulo, ¿no? El angulito, y el T de placa. ¿Por qué 2? Por lo que decía, que la carga entera pasa por los dos ángulos. Si hubiera sido corte simple, o sea, placa contra placa, o un ángulo solo contra la placa, y este ángulo no estaba, este 2 no va, ¿sí? Es el espesor del ángulo, digamos, toda la carga pasa por la sección de los dos ángulos al bulón, y por el bulón a la sección esta. Entonces lo que se puede aplastar o desgarrar, o son los dos ángulos, o es la placa. ¿Se entiende eso? Y este T es importante, lo tiene que considerar ahora en aplastamiento y desgarramiento. O se corta por acá, o se corta por acá. No lo hago al mismo lado para dejar todo, o sea, no lo quiero dibujar a la misma altura porque se empasta, pero las secciones críticas son esta, bueno, vamos a ver, no puedo hacer control Z, esta, y obviamente la que está acá adentro, esta que está acá, y esta que está acá. Entonces, la que sea menor va a mandar, que va a romper por ahí, se va a desgarrar por ahí primero, porque toda la carga que estoy tomando de corte tiene que ser resistida por los dos ángulos, por esos dos espesorcitos de ángulo, que no deberían aplastarse ni desgarrarse, y tampoco debería desgarrarse la placa de unión, que tiene un espesor de 5/8. ¿Sí? TP, acostúmbrense que TP es el espesor de la placa en este módulo. Como TF era el ala de los perfiles, TP es el de la placa, es algo habitual. Ahora metálicas, de ver más. ¿Se entiende esto? Y con ese T hacen las cuentas. Ese T se multiplica por la cantidad de bulones. Claro, muy bien. Estoy llegando acá abajo, sí. Sí, porque el reglamento te está dando en J310, que es, bueno, el capítulo S, la resistencia de aplastamiento y desgarramiento. Lo que van a hacer es esto que está acá. Le falta un paso. Van a calcular las dos, se van a quedar con la menor de las dos, como siempre. Y con esa menor le aplican el factor de seguridad, la multiplican por la cantidad de bulones. ¿Por qué? Porque suponemos que el corte se distribuye uniformemente, si estos fueran 4 bulones, como está dibujado acá, en los 4 bulones. El profesor explicó que si son más de 6 u 8 en línea, eso ya se discute, pero nosotros lo vamos a considerar así, pues si no hay un análisis de segundo orden más difícil de hacer. En general, para las unidades que vamos a hacer nosotros, vamos a aceptar que el corte se distribuye uniformemente en todos los bulones. Entonces, a mí no me gusta esta forma de ponerlo, a mí me gusta más comparar
el corte en un bulón con la resistencia en un bulón. Entonces, la resistencia en un bulón es phi por Rn, y el corte en un bulón es esto, de este lado dividiendo, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Es indistinto. Lo que no tienen que hacer es peras con bananas. O sea, o multiplican la resistencia por la cantidad de bulones de la unión, o sea, este número que les digo, por 10, 12, 14, no sé cuántos serán, y tiene que ser mayor a toda la tracción solicitante, ¿sí? Porque esto es resistencia, solicitación, TU. O dividen, acá está poco feliz, ¿no? Porque la tracción es en el ángulo, pero lo que yo le digo corte unitario en el bulón, en este caso es una tracción en un ángulo, pero por cómo está orientado el bulón, es corte para el bulón, es dividido N por M. Esto es importante, y es clave entenderlo. Guarda con la nomenclatura, guarda con las cosas. Tienen que entender la física de los problemas, porque este es fácil, pero los que vienen no son fáciles. Entonces, el eje del bulón, que eso está de vuelta en la filmina esta, está perpendicular a la dirección de la carga. Y lo ves acá. O sea, la carga es un puntito, un vector que sale del plano así. ¿Sí? No lo puedo dibujar porque está en el plano, es un puntito. Entonces, este bulón trabaja corte, necesariamente, lo entienden físicamente, o sea, se cizalla, se produce un efecto de cizalla ahí entre la placa y el ángulo. Y bueno, esto es un bulón claramente a corte. Corte doble, corte simple. Es el caso más fácil de unión a bulonada. Sí, pero bueno, le estamos poniendo tracción porque venimos de un ángulo, pero estamos trabajando todo con corte acá. No hay tracción en el bulón. Para que el bulón esté traccionado, ahora vamos a ver, tiene que haber un momento o una carga alineada al eje del bulón, si no el bulón no se tracciona. Hay una filmina del profesor que tiene una ménsula y tiene varios bulones y pregunta qué trabaja este, qué trabaja ese. ¿La vieron esa? Esa es importante. Tiene una ménsula dibujada y tiene varios bulones en estas posiciones y una carga por abajo. Entonces, o comparan la resistencia en un bulón, que yo le suelo poner una I minúscula, por el factor de seguridad, que tiene que ser mayor al corte último en el bulón, o multiplican por la cantidad y comparan con el corte total en la unión. Pero esto de vuelta son resistencias de corte, comparo con corte. ¿Sí? Y acá termina lo que sería falla en conector. ¿Sí? Como conector individual. O se desgarra, o se rompe, o se corta el bulón. Si se corta por corte, la ecuación que vimos hace un rato. Y nos queda, acá está lo tenía más adelante, acá están las tablas 3.3 y 3.3M. Ustedes usen tamaño estándar. Fíjate que el 16 te pone 18, 20, 22, después del 30 son 33. Pueden tomar igualmente, esto no necesito que saquen de la tabla, el perno más 2, no hay problema. Esto lo dije hace un rato, hay que calcular fractura de la neta, la cuenta era esta. Esto, cómo se calcula la neta, lo vimos en el trabajo práctico 2, no lo voy a volver a dar, porque tenemos que dedicarnos a cosas más importantes. Como bloque de corte. Bloque de corte es esto que está acá. La fórmula está en el capítulo J4, J45. Tiene dos términos de vuelta, no es una verificación, me voy a quedar con el menor de los dos y debe cumplir esto. Digamos. Aparece un factor de tracción no uniforme, no vamos a considerar generalmente 1, como si la tracción fuera uniforme, habría que ver los comentarios, considérenlo 1. Y hay resistencia última de la chapa, no es el bulón esto es la chapa, porque lo que se rompe es la chapa del ángulo o la chapa de nudo. Acá es un UPN, pero o es la chapa del perfil o la chapa de atrás, del nudo, ¿sí? del trapecio este. No es el FU del bulón. Esto es una rotura en la chapa. Y aparece FU, aparece un área neta de corte, un área neta de tracción, un área bruta de corte, la bruta se multiplica por la tensión de fluencia, y un área última de vuelta por un área neta de tracción, que están acá, escritas. Lo que hay que entender es esto, el ángulo o el perfil se quiere ir para allá, la tracción, tengo una situación así, es el caso que estamos hablando, tengo dos secciones típicas. Una sección que está sometida a corte, que es esta, y por eso acá está el esfuerzo de corte, y esta de acá abajo, y no puedo cambiar el color, pero otra sección importante, que es el área neta de tracción, la estoy dibujando a propósito sin los agujeros, porque esto que estoy dibujando son áreas netas, o sea, le descuento el agujero.
Acá les cuento un pedazo de agujero y otro pedazo de agujero, y esto va a ser el área neta de tracción, y esto va a ser el área neta de corte. Si no, el área bruta va a ser toda la línea por 2. Ahora vamos a hacer una cuenta. Pero ¿qué pasa? Yo estoy dibujando la línea y estoy diciendo que es un área. Lo que hay que multiplicar es esta línea que dibujé por el espesor. De vuelta, ¿qué espesor? El espesor de los dos ángulos o el espesor de la chapa, el menor, porque es el que va a resistir. Y va a fallar siempre por el espesor menor de las partes a unir. Esto vale para acá. El espesor menor de la parte de soldadura perdón un segundo. El menor espesor de las partes en soldadura también va a ser importante. Así que lo vamos a tener en cuenta generalmente. Entonces, las cuentas, que no son para el caso, pero si fueran 2 bulones en este caso, tendrían que hacerlo así, se las dejo puestas acá. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta. En un caso, si es el área bruta de corte, no le descuentan una vez y media. ¿Por qué una vez y media? Porque acá hay un diámetro y medio. ¿Sí? Y en la de tracción le descuento un diámetro entero, en este caso que son 2 hileras, ¿verdad? Si fueran más hileras tengo que contar más, porque descuento medio diámetro de acá abajo y medio diámetro de acá arriba. Con paciencia, calculan las áreas, ustedes van a tener muchos más bulones seguramente, y lo resuelven. ¿Sí? ¿Alguna duda de acá? ¿No? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda así que no haya entendido? Esta rotura es importante, no siempre manda, pero a veces en este tipo de uniones se las hacemos calcular. Uniones que están sometidas puramente a corte, puede pasar que sea importante. ¿Está bien? Esto es todo corte. ¿Y qué pasa con esta ecuación? Lo mismo. Multiplican por un factor de seguridad y está phi por Rn. Acá estoy tomando todo el corte, no es en el bulón, es el fallo de la sección entera. ¿Sí? Tiene que ser mayor a TU. ¿Por qué? Porque uno se supone que va acumulando, o sea, los primeros, el corte se construye uniformemente, entonces si yo haría un área de corte más cortita, digamos, por ejemplo, yo haría esta, tendría que tomar menos T. Uno hace las cuentas, está demostrado que hay que calcular con toda la unión, digamos, ¿no? Entonces, consideramos toda la unión, todo el desarrollo, hasta el borde, este es el borde conectado, ¿no? El borde de la parte cargada. Por eso les decía que la parte geométrica es importante. Es importante. Y bueno, planteen las uniones, dibújenlas si no entienden, y presten atención a lo que están haciendo. Acá comparan esto. Mira, déjenme ponerle, ¿sí? Es un B1. Se confundan. Es el corte en la unión, ¿no? Acá justamente de vuelta, es una tracción en un ángulo, pero es el corte en toda la unión. Es una resistencia, se llama bloque de cortante. Lo comparo con una solicitación de corte para la unión. Para la unión es un corte. ¿Eso lo ven? Que eso me interesa que se quede claro. ¿Eso lo ven? Sí, sí. Bueno. Bien, pasamos al 2. Pasamos al 2, ¿te parece? Sí. El ejercicio 2 se empieza a complicar un poco, acá no sé por qué no se dibujó, pero acá hay una carga. Vamos a empezar a hablar de cosas más habituales, como es una unión excéntrica fuera del plano, que es, la carga está fuera del plano de la unión, el plano de la unión es este otra vez, ¿sí? Donde se vinculan los bulones. Estas liñitas que nosotros dibujamos así son ejes de bulones. No dibujamos el bulón porque se empasta mucho, acá debe haber un eje también, no sé qué pasó con el PDF, cuando lo hice el PDF no salió. El plano de unión está acá. Está acá. Es el plano que une la chapa de la ménsula, que podría ser un puente de grúa, lo que fuera, a una columna de una nave industrial. ¿Sí? Acá podría estar
apoyando algo de la nave. Y se vincula mediante una serie de bulones y les damos las condiciones geométricas de los mismos. Una separación, un ancho de placa total, un paso, esto de eje a eje se le suele llamar paso, ¿sí? Esto va a ser P en los bulones, y les pedimos que determine si la unión es adecuada, guarda que las cargas que le estamos dando son de servicio, hay que descomponer esta carga en 40% carga muerta y 40% carga viva, multiplicarla por una combinación del RFD de estado último, ¿sí? Guarda con eso. De vuelta, es una vuelta de rosca, no tiene que ver con el ejercicio, esto lo tendrían que saber ya. No se puede verificar la norma LRFD, como estamos trabajando, cargas últimas con cargas de servicio, ¿no? ¿Deberían aplicar las combinaciones? Sí. Si le decimos carga muerte, carga viva, hay dos posibles. ¿Cuáles son las únicas dos combinaciones posibles? Una es 1,4D. ¿La otra cuál es? La de toda la vida. 1,2 más 1,6. Muerta y 1,6 de la vida. No hagan desastres, por favor, en el parcial. Tornillos 3/4, ese tornillo tiene bulones. Calidad A325X. Esto es lo que yo les contaba de tener indicado. Esto sirve para cuando la unión es corte de aplastamiento, ¿sí? Y en la parte B del ejercicio le dicen, bueno, haga lo mismo planteo, pero calcúlelo con tornillos o bulones trabajando a fricción. Entonces, acá va a pasar dos cosas en este ejercicio en los que siguen. Una parte del ejercicio implica determinar cuánto es la carga en los bulones, y para eso vamos a hacer un modelo físico, de alguna forma, poniendo algún modelito, para determinar, hay tanta tracción y tanto corte, y otra parte va a ser aplicar el reglamento en función a qué tipo de funcionamiento tiene, ya sea corte de aplastamiento o fricción. Eso sí es importante, voy a dejar de compartir acá. Eso es importante, está en la teoría. Pensando, bueno, un segundito. Ya vengo, me están llamando. Ahí está, perdón. ¿Se escucha? Sí, se Sí. escucha. Decime mientras yo busco la teoría, porque lo quiero mostrar de la teoría. No, sí que se escucha. Ah.
Yo estoy seguro que lo tengo por acá, el módulo 5. Me parece que está en la primera parte. Va a quedar así, la primera unión. ¿Ven? El tornillo no está roscado en todos lados, está roscado en una parte nada más. También lo ven acá. Bueno, el profesor lo explica muy bien. Pero hay una parte muy importante de bulones, que es una pregunta teórica, que es este gráfico, que parece que no influye, pero sí influye, y es entender cómo trabajan los bulones. Esto tiene que prestarle atención, volverlo a escuchar, si no, digamos, siempre hubo una pequeña escalón de resistencia donde la carga está transferida por fricción, se le llama. ¿Por qué? Porque se transfiere por fricción. Este escalón es pequeño y son uniones que no se deforman, porque para que realmente entre carga el bulón, tiene que desplazar la chapa, tiene que haber una deformación, tiene que desplazarse una chapa respecto a la otra para que entre en carga el bulón, es como un pasador de corte, ¿no? Tendría que haber una pequeña deformación para que entre carga el bulón, y acá se deforma un poquito y entra en carga el bulón. Y entonces toda esta zona de trabajo se llama de corte de aplastamiento, donde se produce el aplastamiento, el desgarramiento, el corte en el bulón, todo lo que vimos recién, ¿no? Es esta parte del trabajo. Este escalón siempre fue muy pequeño, nunca se lo evaluó. Esta es la forma tradicional de calcular bulones, pero con los materiales nuevos y con la evolución de la metamecánica, digamos, la resistencia de los aceros ha aumentado notablemente, y este escalón comenzó a ser más alto. Comenzó a ser más alto, comenzó a ser más alto, tan alto que hay muchos bulones que directamente, por requerimientos estructurales, porque no quiero que se deforme, por un montón de cuestiones, trabajan en la zona donde tengo un escalón alto, y trabajan en una zona de fricción. Entonces, la forma de calcular la resistencia al corte es totalmente distinta. Porque en esta zona no resiste el bulón como pasador de corte, resisten las placas de acero por fricción. O sea, son placas de acero friccionando entre sí. Yo lo explico de esa forma, escucho a un profesor que seguramente lo explica mejor. Entonces, cuando hagamos el tornillo de fricción, vamos a ver que se calcula distinto. ¿Sí? Son placas de acero friccionando entre sí, en donde lo que vamos a hacer es precomprimir la unión, como explica el profesor, se precomprime la interfase, y esa normal, digamos, se acuerda del plano de física 1, del plano inclinado, mu por la normal es el roce. Entonces, es la fuerza de corte que le hace resistir al bloque. Entonces, la normal va a ser en este caso la precompresión del tornillo, la pretracción que tenga el tornillo comprime la interfase, y el roce entre las chapas va a tener un mu y algunos coeficientes. O sea, no va a ser la resistencia del acero del perno, va a ser otra cuenta. Entonces, eso es lo primero que hay que entender, y básicamente esos son dos sectores del reglamento. Eso vale para ese ejercicio y para todos los ejercicios, porque eso depende del bulón, no depende de cómo esté puesto el bulón, depende de cómo esté trabajando el bulón. Después, si el bulón tiene corte, tiene tracción, o tiene tracción y corte, presencia de las dos cosas, bueno, eso depende de la unión. En este caso es una unión excéntrica fuera del plano, tenemos que modelar de alguna forma este problema para encontrar la tracción en los bulones. ¿Por qué? Porque obviamente esta carga produce momento, ¿sí? Respecto del centro de gravedad de la unión, yo tengo que llevar esta carga, la tengo que llevar al centro de gravedad, el centro de gravedad de los bulones está acá, me produce un momento fuera del plano. ¿Sí? Entonces, lo que sucede con este momento es que parte de los bulones se va a traccionar, los bulones que estén por encima de un valor, por encima de un eje, este va a ser un eje neutro, ¿sí? En la cual los bulones más alejados del eje neutro se van a traccionar. Nosotros vamos a encontrar la tracción en estos bulones, en los bulones de arriba, obviamente. Eso, como poner una ménsula en su casa, les pasa también, se te cae el estante, se rompe el filler de arriba. Entonces, lo que realmente sucede es que la compresión de la parte de abajo no pasa por los bulones, pasa por las placas. Los bulones no transfieren esfuerzo de compresión. La placa se apoya y bueno, transfiere. Entonces tengo una especie de sección híbrida en la cual las partes traccionadas son esto que está grisado acá, las hileras de bulones que tienen una separación que le dijimos que era el paso. Y la parte de abajo es un área de placa, ¿no? El ancho de la placa de nudo, digamos. Hablando de la placa de ancho. Y se transforma en una sección equivalente multiplicando
el número de bulón, el número de hileras, por el área del bulón, por el paso. O sea, M por 2, o sea, tengo 2 veces esta área distribuida en la longitud, me da este rectángulo que está acá, ¿sí? Que tiene un ancho A, que se calcula de esta forma, la hilera por el área del bulón, por el paso, dividido el paso, para hacerlo, digamos, estirarlo y meterlo todo en la longitud. Y con este área equivalente se plantean igualdad de momentos estáticos, de primer orden, para encontrar la posición del eje neutro a flexión. Entonces se define una distancia C y C1, desde el borde superior es C hasta el eje neutro, desde abajo es C1, y obviamente la igualdad de momentos estáticos es esta ecuación que está acá, y si sabemos también que C más C1 es H, o sea, la altura total de la placa que se la estamos dando, tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, despejan y encuentran el valor de C y C1, que suele andar en la práctica entre estos valores, la relación. ¿Sí? Por eso está dibujado así, que no está a la mitad, eso es lo que quiero decir. Un modelo más viejo, lo que hacía era, giraba la placa respecto a este ángulo, calculaba esta deformación y calculaba la tracción. Era mucho más conservador, porque exigía mucho más a los bulones de arriba. Es un modelo también tradicional, pero un poco más modernito. Hay otras formas de hacerlo, este es un planteo. Y después, ¿qué es lo que en realidad sucede? El eje neutro no está abajo, no está en el borde inferior, no se tracciona los bulones de abajo, parte de la placa se comprime, que depende del paso, de la altura, depende de un montón de cosas. Y una vez que tienen C1 y C2, pueden despejar, bueno, calculan el J flexional de esta sección híbrida, ¿sí? J de 2 cuadrados, básicamente. ¿Sí? Este es el cuadrado de arriba, este es el cuadrado de abajo, ¿sí? Y pueden determinar entonces, en función del momento, una tensión, ojo que no es fuerza, es tensión, está en minúscula, es una F minúscula, tensión de tracción solicitante en el bulón, que básicamente es M sobre J, dividido la distancia, no es la distancia de la fibra más alejada como era el doble T, es C menos el paso sobre 2. Suponiendo que esta distancia desde acá hasta acá es el paso sobre 2. Guarda que no siempre es el paso sobre 2. Creo que en el ejercicio lo deformamos un poquito y es 40, no es 37,5. ¿Sí? Acá, si esto fuera 80, estaría bien. Hay que entender que lo que está haciendo es calcular esta tensión que está acá, el valor a esta altura, porque acá no hay bulón, no se materializa a esta altura, se materializa acá. Entonces lo que vale la tracción del bulón, tanto para este como para el otro, porque es una tensión, no es una fuerza que la resisten los dos. Los dos están sometidos a tensión, por estar alejados del eje neutro. Y tengo entonces mi tensión de tracción solicitante. A su vez, cuando trasladamos la carga, de acá hasta acá, va a haber un corte, lógicamente vertical, ¿sí? En todos los bulones. Y lo vamos a distribuir uniforme. Entonces el corte en el bulón también va a ser uniforme y lo vamos a usar en un ratito para hacer algunas cuentas. Si estamos haciendo, vamos a hacer primero entonces el bulón tipo aplastamiento. Tipo aplastamiento, tipo apriete ajustado, también le dicen, ¿no?, en la traducción. No es tipo deslizamiento crítico o fricción. Ese es el que vamos a dar después. En este caso hay que calcular tracción, corte en el bulón y aplastamiento de desgarramiento. ¿Hay corte? Sí, hay corte, lo que dijimos recién. Si hay corte, hay aplastamiento. Estas dos las calculamos hace un rato. Se calculan igual. Calculan la tensión de tracción dividido esto, va a ser igual a la carga de corte solicitante, que es esta cuenta que está acá. ¿Sí? Lo puse de esta forma porque lo voy a explicar ahora la cuestión. Esta tensión de corte, básicamente, esta FRB, que es el corte total, dividido la cantidad de bulones y el área del bulón, digamos. Q sobre N es el corte en un bulón. ¿Sí? Q sobre N es lo que resiste un bulón de corte, cada corte se traslada, cada fuercita va a cada bulón. Dividido por el área, tengo de vuelta una tensión de corte solicitante, no resistente, solicitante, pero está en minúscula, que se usa
para determinar una tracción, para calcular una tracción modificada. Porque esto tiene que ver un poco con el círculo de Moore, digamos, de materiales. Digamos, en el bulón se producen dos cosas, corte y también tracción, porque está tirando, ¿no? Entonces tengo dos esfuerzos de corte en la misma sección circular. Está todo en el bulón en este caso, ¿sí? Porque es el bulón el que resiste, es un bulón tipo prete ajustado, lo resiste el bulón. Entonces, esa interacción, la norma la modela con esta cuenta. Se dice, la presencia de corte afecta a tracción. ¿Cuánto la afecta? Bueno, no lo sé, depende del corte solicitante. Acá dice tensión requerida, la traducción es poco feliz, pero es solicitación última, ¿sí? Esto es solicitación última, es este valor que tengo acá, Q dividido N, porque es en un bulón. Y la tengo que dividir por el área para que me quede en formato tensional, ¿sí? Me dan megapascales directamente, 1 kilogramo sobre centímetro. Y te dice que en realidad la tracción de la tabla, que es esta FNT que vimos recién, que está en la tabla, esta FNT que sería 620 en este caso, y FNB, esta es la B corta, que es 649, fui para el otro lado, esta y la de tracción, no la puedo usar directo la de tracción, tengo que ver si el corte está afectando. Si el corte afecta, bueno, tengo que disminuir la resistencia a tracción de los bulones, porque tengo un doble efecto en el perno. El corte afecta a la tracción. Guarda con esta fórmula, como siempre la norma tiene sus cosas. Si el corte es muy pequeño, este término que resta no es importante y te da más grande la prima que esta. Y no puede ser, porque la tabla nos dice que a lo sumo el bulón resiste 620. Entonces, más que esto no puede resistir. Es un límite, no es una verificación, es como lo de siempre. Da una fórmula, si hay mucho corte van a ver que se afecta fuertemente la resistencia del bulón. Pero si no, bueno, va a ser insignificante, me quedo con 620. Calculan entonces. Porque la fórmula para estos bulones siempre es la misma, es FNT o FNB por el área de bulón, resistencia nominal. Multiplico factor de seguridad, tengo mi resistencia de diseño a tracción, que es phi por RN, phi por FNT, prima en este caso, por el área de bulón. Mayor o igual a qué? Guarda que acá esto está en kilonewton, esto, ¿no? Es a la tracción solicitante que encontraron hace un ratito, de haber modelado el problema. Esto tiene que ver con la solicitación, no tiene que ver con el reglamento no te habla nada de esto. Te dice, bueno, si si hay tracción y corte, hagan esto. Si hay corte solo, hace así. Por el área del 1. ¿No? Tranquilamente uno podría hacerlo tensional esto, tacho el área de este lado y de este lado. No se vuelvan locos, pero yo tranquilamente no tendría que multiplicar. Podría hacer tensión solicitante contra tensión resistente por el factor de seguridad, y da lo mismo, porque acá puedo tachar de los dos lados el área, se los dejo así porque alguno se marea, pero piensen lo que están haciendo siempre. Hay que verificar corte, porque había corte en el bulón, el corte de vuelta era FNB corta por el área, tiene que ser mayor o igual a la tensión de corte esta por el área, o sea, como si, no quiero hacerlo, ¿no? Pero si acá tacho el área, es Q sobre N, ¿sí? El corte en el bulón. ¿Sí? Esto es el corte en un bulón, XVI. Y hay que hacer aplastamiento y desgarramiento igual que hicimos recién, ¿sí? Con la distancia al borde, el aplastamiento según el diámetro del perno y demás, y compararlo de vuelta con ¿qué? Con F, U, P, I, digamos, la resistencia unitaria de corte, no, la solicitación unitaria de corte en el bulón. ¿Está bien? ¿Se entiende? Estos bulones el corte afecta a la resistencia de tracción. La norma lo hace así. Lo castiga a tracción de esta forma. Presencia de tensiones tanto axiales como tangenciales en una misma sección. ¿Está bien? Hasta acá estamos con este tipo de bulón. Una parte del ejercicio es encontrar esto. Otra parte es aplicar el reglamento. Para eso hicimos todas las cuentas, el momento estático y demás. Después viene el reglamento y el reglamento dice, no, en realidad si hay interacción, o sea, si hay presencia de corte y tracción, hagan esto, para bulón ajustado o de aplazamiento.
¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? No, profesor, no. Ah, Bueno. ya está. ¿Qué pasa ahora? Vamos a hacer bulón tipo aplastamiento, tipo deslizamiento crítico, que es otra sección del reglamento. Y como les decía, la J38, ¿no? La resistencia nominal de corte para un perno, el reglamento la da con esta fórmula, está acá, que no es nada que ver. Pero de vuelta, es mu por la normal. Y algunos coeficientes que el reglamento usa, ¿no? Pero es la pretensión mínima, que está en la tabla, ¿sí? Dependiendo del diámetro, se pretraccionan los bulones, dependiendo de su calidad también, diámetro y calidad, de forma tal de llegar al 70% de la carga última, o sea, bastante, o sea, se ajusta mucho la unión, porque el ajuste produce un roce, que para superficies limpias de acero vale 0,3, es un coeficiente de roce entre metales, y va a dar una resistencia de corte. Hay un factor de U, que es una relación de que generalmente se pretecciona de más, entonces en realidad no es TB, es el 13% más de TB, bueno. Si hay relleno, si hay placas de relleno porque la unión es muy larga y hay rellenos, se castiga, en este caso pongamos que no hay rellenos, es HF igual a 1, y NS también es igual a 1. Entonces, en este caso es al revés. La presencia de tracción externa, ¿sí? Acuérdense que el corte lo está resistiendo la interfase, no el bulón. Entonces, la presencia de tracción externa va a afectar el corte en la interfase. Entonces, ¿qué hacen? Podría haber puesto distinto el orden acá. ¿Dónde están? Acá está. Primero calculan tracción, pero con la prima no, porque en realidad el bulón, propiamente dicho, no está tomando corte, lo está tomando la interfase. Entonces, esto es la resistencia de tracción no prima por AB, tiene que ser mayor o igual a la tracción del bulón, que lo vimos hace un rato, es FT por AB. Calculo, obviamente, los bulones de arriba, porque todos los de abajo, todos los que están entre el medio tienen menos tracción, calculo más solicitado, verifican todos. Esto es fácil, porque acá no tengo que hacer prima. ¿Sí? Acá no es. ¿Por qué? Porque por cómo trabaja el bulón, el corte de la interfase, no hay círculo de Moore, no hay tensiones tangenciales y normales en la misma sección. Acá no va el prima. ¿Sí? Es FNT, el de la tabla, 620 por AB. No me acuerdo calidad, creo que era 620. Y la presencia de tracción afecta el corte. La norma tiene una forma particular de hacerlo, bastante sencilla, que dice, bueno, en realidad, esta es la resistencia al corte siempre y cuando no haya tracción en la unión. Si hay tracción, modifique este valor por un coeficiente que le llama KSC. La verdad que la traducción no sé por qué se llama KSC, pero y termina dando una resistencia del corte de un bulón tipo fricción sometido a corte en la presencia de tracción. Perdón por la nomenclatura, pero esto es importante porque se marean. Van a ver que se va a marear. Entonces, el KSC, que está en la sección J39, y le dice así, combinación de tracción y corte en el centro crítico, ustedes hagan esta, porque estamos haciendo el RFD, tiene la fórmula, es 1 o menor a 1, porque a lo sumo disminuye. Es la tracción externa, ¿sí? Ustedes pongan acá lo que les dio, y acá pongan 1, el número de bulones 1. La tracción externa, dividido, es la relación entre la tracción externa y la precompresión, porque toda esa energía de precompresión se almacena en la interfase, el bulón, tenés que vencer todo eso para empezar a traccionar el bulón, y esa energía que vos gastás en descomprimir la interfase, relaja el corte que puede tomar. Y tiene esta fórmula, hay un factorcito de U que es 1,13 otra vez, NB es el número de bulones que transmiten la acción que estoy poniendo acá arriba, si tengo 4 bulones de tracción, pongo 4 acá abajo y pongo 4, si no, ustedes pongan FT por AB, o sea, la de tracción, y pongan 1. Y les va a dar un valor, 0,8, 0,9, lo que dé. Acá está, ¿no? Esta TU es, la pusimos hace un rato como FUT, es FT por AB.
calculan eso, calculan este valor, calculan este que está acá arriba, multiplican por el factor de seguridad, que en este caso es 1, guarda con eso, y tiene que ser mayor o igual a la tensión, a la fuerza en un bulón de corte, porque esto es resistencia al corte, comparo corte con corte. No comparen corte con tracción, no empiecen a hacer. Y como hay corte, verifican como siempre, en este caso no lo tienen que hacer porque lo hicieron recién hace un ratito en el ejercicio anterior, aplastamiento de desgarramiento. Si hay corte, hay aplastamiento de desgarramiento. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos con el 2? ¿Me creen o no me creen? No me queda claro si estamos trabajando con el roce entre placas, ¿por qué verificamos con los bulones? Esta cuenta que está acá, esta parte del corte. Y porque es como el aporte, es como que la norma te da el aporte de cada bulón, porque vos acá está, es bastante complejo explicar, habría que leer los comentarios, la teoría de por qué hicieron una fórmula así, está buena la pregunta. Es como el aporte de cada bulón a la resistencia al corte. Por eso te da, para un perno te dice lo que aporta el perno, porque como te hace la pretensión por perno, igual que multiplicamos hace un rato, podríamos multiplicar por la resistencia, por todos los que están, y multiplicando por todos tendrías como la resistencia de la unión. Entonces, acá opones el corte total de la derecha, el lado derecho multiplicás por n bulones, y bueno, tengo una resistencia completa. Yo por ahí acá no estoy dando sentido físico, pero bueno, siempre lo hago por un unitario, ¿no? Pero la norma lo plantea como una especie de aporte al corte de cada bulón. Es medio difícil. Fíjate la teoría o por ahí trato de buscar alguna explicación en algún libro que es bastante, sí, complicado. Bien, pero básicamente, digamos, el ejercicio consta en la fuerza de roce entre las placas. O sea, esa es la fuerza, digamos, que solicita la tracción. O sea, No, que resiste. que resiste la tracción, eso quise decir. No resiste la reacción, resiste el corte. Justamente. Por eso digo que se marean. ¿No? Digamos. Esto es una resistencia muy por la normal, es una resistencia de corte. Y la comparo con corte. La tracción la toma así el perno, porque cuando tira al perno. Y lo que pasa está acá, ¿no? Está pasando esto que está acá. Digamos, el bulón se pretracciona y comprime la interfase que está en el medio de las dos placas. Y acá es donde está la resistencia al corte. Acá. ¿Sí? Lo que está dando la norma es una especie de área de influencia, una especie de aporte de resistencia por cada bulón. Entonces se dice, para un perno lo que aporta resistencia al corte es esto. Es una forma simplificada de hacerlo. Y cuando hay una tracción externa, como ves acá, fuerza en el perno y acá dice carga aplicada, parte de la carga no se ve hasta que en un momento se vence la precompresión que había acá y se empieza a cargar directamente el bulón. Por eso falla, como falla un bulón de tracción, falla de esta forma, FNT por AB. ¿Sí? O sea, termina, al principio está precomprimiendo las dos placas, después las placas se separan y está tomando la tracción completa el bulón. La tracción la toma el bulón. Ahora, el corte en la unión completa se materializa así por fricción entre las placas. Entonces, Gracias. ahora decime lo mismo otra vez. ¿Qué me habías dicho? ¿Cómo dijiste? Dijiste, esta resistencia es, me dijiste, está bien, es una resistencia de corte. Sí, la Se produce, resistencia de corte se produce por la fricción de las dos placas, que a su vez está relacionado con la tensión de compresión de los bulones. sí, la tensión de compresión que producen los bulones, sí. Es una especie de acción y reacción, porque precomprime las placas, pero el bulón se estira, se tracciona, ¿me explico? Esto va a ser para adentro porque es una especie de tracción y compresión. El bulón se estira, bueno, vas enroscando y el bulón lo estás estirando, lo estás traccionando, porque cada vuelta de rosca que das, tirás este punto está fijo, y tiene que bajar el punto de acá, lo estás traccionando, lo estás deformando por tracción, pero precomprime la interfaz. ¿Sí? Por eso se llama pretracción en el perno o precarga.
igual es el primer estado esto. Una vez que ya el roce no actúa más, empieza a trabajar directamente el bulón como pasador. Sí, pero no lo calculamos. Nosotros no queremos ese funcionamiento. Queremos que funcione por deslizamiento crítico. Queremos que trabaje. Sí, esa sobreresistencia no me importa. Yo quiero que trabaje en esta zona. ¿Por qué? Y porque es, no sé, es un elemento de un puente que eso está emboladizo y no quiero que se deforme. Por algún motivo de requerimiento de diseño que no quiero que se deforme, yo lo hago trabajar acá. Tengo una resistencia después, pero no la calculo. Yo quiero que el bulón trabaje acá. Porque esto me genera casi nula deformación en la unión. Entonces, es cierto que es el primer estado, pero como una especie de enfoque de diseño no consideramos el resto de la curva, ¿no? Estamos calculando esta parte. Bien, Entonces, si está funcionando así, calcúlelo así, porque la resistencia que quiero es esta. Les vamos a pedir, y muchas uniones se calculan con esta unión, con este formato, digamos. ¿Bien? claramente eso va a requerir más bulones o más tensión en los bulones, ¿no? Sí. Este estado. Sí, vas a ver que al corte resiste un poco menos, sí. Sí, sí. Exactamente. Entonces verifíquenlo de las dos formas, si verifica de las dos, o por ahí alguno que no verifica. Ahí no se pueden usar de las formas. Pero, si nosotros decimos deslizamiento crítico, hagan estas cuentas. No me hagan las otras cuentas porque están mal, digamos. ¿Sí? Importante para el parcial. Vamos al ejercicio 3. Ahora es una unión excéntrica en el plano. O sea, la carga está en el plano de la unión. ¿Sí? La carga está en el plano de la unión. Entonces no tengo un momento fuera del plano. Esta carga, que es la parte clave de todo, produce una especie de giro de la placa respecto al centro de gravedad, trata que la placa gire, y esta carga es corte. Esto es corte en los bulones. ¿El corte es vertical? Sí, hay un componente de corte vertical, seguramente, pero hay un componente de corte inclinado que va a ser producto de esta, que la placa trata de girar, y hay un modelito que explica el profesor que vamos a usar también, que tiene que ver con el centro instantáneo de rotación, de estos problemas de torsión, y lo que pretendemos determinar entonces va a ser cuánto vale el corte máximo en los bulones. En el más solicitado, porque yo verifico el más solicitado, verifico todo el resto. Entonces tiene que verificar la figura 3, la carga aplicada 12 toneladas, con excentricidad de 200, al eje, al baricentro de los bulones, A325N de 5 octavos, perdón, toque Enter, espaciado vertical uniforme, 70, o sea, le estamos dando esta distancia de 70, la distancia entre las dos columnas, eje a eje, es 150, y verificar, como estamos verificando corte y aplastamiento, y le estamos dando el espesor de la chapa, esto es para hacer aplastamiento y desgarramiento. Como hay corte, hay aplastamiento y desgarramiento. Entonces, acá no va a haber tracción en los bulones, va a haber corte y va a haber estados de rotura de aplastamiento y desgarramiento. El unión es tipo aplastamiento, no es fricción en este caso, pero podría ser tranquilamente. Entonces, acá hay dos cosas importantes. Uno, el concepto de centro instantáneo de rotación. Concepto gráfico. Que ayuda mucho a ver cuál calculo. Porque acá son 4 es fácil, si son 8 es más difícil, si son 16 se complica un poco más. Pero en general va a haber dos componentes como está acá, dos componentes en un bulón a un radio determinado del centro de gravedad. Un componente que obviamente va a ser la descomposición de la carga vertical, esta PI, en todas carguitas pequeñas en los 4 bulones, y básicamente es esto, PI sobre A dividido A, entonces básicamente es PI sobre N, acá en este caso sería N igual a 4. Tengo una primer componente de primer orden que le ponen prima vertical, y si hubiera carga horizontal PX, también habría una carguita acá, de primer orden, ¿sí? No es de primer orden, es debido a las fuerzas. No es debido al momento, esto es debido a las fuerzas las que están acá arriba, ¿no? Es bastante intuitivo.
lo distribuimos uniforme. Básicamente es Px sobre n, Pi sobre n. Esto es fácil. El momento en los sujetadores producen, después de la gravedad, esta especie de torsión de giro de placa, produce una fuerza que es igual, que tiene que ver con la distancia que tiene respecto al radio, ¿no? La distancia del radio va a producir una fuerza, acá, si está yendo para allá, va a producir una fuerza que no siempre tiene un sentido, va a producir una fuerza así, va a producir una fuerza, un poco feliz esto, no puedo hacer control Z. Entonces, a ver si lo puedo hacer bien. Se produce una fuerza. Si esto es el radio, el radio de giro, siempre perpendicular al radio. Entonces va girando en estos momentos, y esta fuerza es la que descomponemos en X y en Y, en cada bulón, y de esta forma vamos a encontrar lo que sería, como está acá, hay una R segunda en este bulón. Si el momento va para allá, en este caso, bueno, acá la dibujó de este lado, tranquilamente la podría haber dibujado acá, es lo mismo, ¿no? Si el radio va acá, es perpendicular al radio, ¿sí? Esta fuerza R, que se descompone en una R vertical segunda prima y Rx prima prima. Las fórmulas son estas. Esto que está acá no se confundan, porque es P por E. E es esta distancia entre el centro de gravedad y la línea de acción de la fuerza, ya sea inclinada, vertical, la que fuere. Si estuviera inclinada, habría que ver cuánto vale P por E. P por E es el momento. ¿Sí? Entonces, si hay dos fuerzas, ponen todo lo que vale para el momento acá. En este caso va a ser PI por esta distancia de PI. Pero es P por E, o sea, es la resultante actuante con su línea de acción por la distancia al centro de gravedad, me da un momento, un par de fuerzas, la traslado al centro de gravedad y tengo que trasladarla con el momento que corresponde. Y la fórmula es esta, hay que hacer la sumatoria de las X, Y, que básicamente son las posiciones, si uno plantea dos ejes cartesianos respecto al centro de gravedad, es la posición X, esto vendría a ser X1, vendría a ser esto, y esto vendría a ser Y1. ¿Por qué? Porque generalmente le ponemos, empezando de arriba a la izquierda, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál es el bulón más solicitado en este caso? Es la pregunta del millón, y las preguntas que va a hacer el profesor. ¿Cuál es el más solicitado? Para eso, lo voy a explicar una vez, traten de entenderlo si me preguntan, lo que hay que aplicar de vuelta es el concepto de centro instantáneo de rotación. La forma gráfica de hacerlo, y para mí es la más sencilla, es decir, bueno, tengo una recta de acción, supongamos que está esta carga P, el centro instantáneo va a estar en la semirrecta opuesta, ¿sí? a una línea que pasa por el centro de los bulones, centro geométrico, centro de gravedad de los bulones, centro geométrico de los bulones, y es perpendicular a esa línea de acción. Entonces, no, quería borrarlas. Vamos de vuelta. Entonces, si yo hago una línea que tiene necesariamente que pasar por el centro de gravedad y tiene que ser perpendicular a esta, la voy a dibujar mal como siempre, pero la línea es esta que va para allá. Y está en la semirrecta opuesta, o sea, no está de este lado, acá hay como dos cuadrantes, un cuadrante para acá, y un cuadrante, está de este lado. Y no importa si está acá, porque el profesor da una fórmula o no para calcular la posición exacta, o sea, la distancia que tengo que recorrer por la línea esta para encontrarlo, si el centro instantáneo está acá o está acá, pero siempre, y siempre, no importa si está acá o está acá, define un bulón más alejado y un bulón más cercano. El bulón más alejado del centro instantáneo de rotación es el que más carga recibe. En este caso sería un bulón 4, porque es el que está más lejos. No importa si está acá o si está acá. Entonces no me importa, no hace falta calcular la posición exacta para saber cuál es el más solicitado. Ustedes tienen que hacer esto porque cuando le damos 18 bulones, me tienen que elegir el que va. Si no, tienen que calcular los esfuerzos en todos los bulones y quedarse con el más grande. No hagan eso. Usen en la cabeza. Estimen el sector donde iría el centro de gravedad y se dice, bueno, en este caso es fácil. Es el 4.
¿no? Eso lo ven todos. Esto es el 1, el 2, el 3 y el 4. Hay una explicación de por qué es eso y tiene que ver con la orientación de las fuerzas, básicamente. Digamos, acá la fuerza va a ir para abajo, pero la componente X esta se contrarresta con esta componente que está acá. En cambio, acá la fuerza va para arriba y contrarresta la parte Y de la fuerza. Acá de vuelta la fuerza va para arriba, de vuelta. Ese es el menos solicitado, porque la componente de momento, esta Rx', se contrarresta con esta, y esta R segunda se contrarresta con esta, va para arriba. En cambio acá, si se fijan, la componente Rx segunda va al mismo sentido que la descomposición esta que va a estar acá, y la componente Y segunda va al mismo sentido que esta. Entonces cuando sumes, porque estoy sumando acá, en los ejes cartesianos y hagas el vector fuerza, con Pitágoras, va a dar más grande. ¿Sí? Y eso sale fácil por el centro espontáneo de rotación. Pero tiene que ver por cómo se materializa la fuerza cuando quiere girar esa chapa. Entonces, el centro instantáneo de rotación es un punto sobre el cual la chapa gira. Porque la chapa esta, respecto al centro de gravedad, gira y se desplaza. Que es lo que explica el profesor. O sea, esta fuerza quiere desplazarlo para abajo y girarlo. Uno encuentra un centro de gravedad respecto al cual la chapa solo gira, y es un concepto interesante y se usa mucho en mecánica. ¿Se entendió esto? Después las fórmulas son fáciles. Después compongo X con X y con Y, elevo al cuadrado y restituyo una gran fuerza, que hay que ver cómo queda, el nebulón más solicitado, y me da R. Y esta R está en el plano. Esta R está en el plano, y si está en el plano, es corte. No es una resistencia de corte, ¿sí? Es una especie de solicitación. No es una especie, es una solicitación última de corte en un bulón. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? Si la fuerza P fuera exclusivamente vertical, la línea me quedaría a 90 grados a igual Sí. distancia del bulón 1 y 3. 1 y 4. 1 y 3 y 2 y 4. Sí. ¿Cuál es el más solicitado? Y 1 y 3 me quedarían en las mismas condiciones. Sí, y el 2 y el 4 también. O sea que los más solicitados son 1 y 3. No. Porque está en la semirrecta opuesta. O sea, si fuera solo vertical, la recta pasa por acá, pero no es de este lado, es de este lado. Si está acá o está en el infinito, no me importa. El 1 y el 3, el 1, 2 y el 3 están más cerca, es el más alejado. El 2 y el 4. ¿Sí? Bien. O calculan el 2 o calculan el 4 en este ejercicio. ¿Sí? En este caso son 8, entonces tienen que calcular el 1 o el 8. No, el 2 o el 8. Tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vas a ver que el centro de gravedad va a estar acá, el centro de rotación. Esto está más cerca, está más lejos, pero más lejos están este y este. Entonces el 2 y el 8 son los más solicitados. Y son exactamente, están a la misma distancia, están equidistantes, va lo mismo. O calculan R2 o calculan R8. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí. Bien. El más alejado. Calculan una sola vez esto, porque eso se puede hacer para un Excel, lo pueden hacer para todos los bulones. Si tienen dudas, van a ver qué da. Obviamente, las cargas con signo acá, ¿no? Tengo un sistema de ejes cartesianos, cuando va para allá es negativo. O sea, respeten los signos de las cargas para que las cosas vayan bien. ¿Está bien hasta acá? Y esa es la parte en la que uno encuentra el corte en el bulón. Después aplico el reglamento como vengo aplicando hasta ahora, ya sea bulón de deslizamiento crítico, vimos un ratito, o bulón tradicional, bulón de aplastamiento. Entonces, encontraron el corte último, de alguna forma, que el reglamento no le importa, porque el reglamento no da, no se encarga de la resistencia. Lo puse ahí, es el corte último. Calculan corte en el bulón, no hay tracción, así que directamente FNB comparan. Y si hay corte de aplastamiento de herramientas.
¿Vamos bien con ese ejercicio? Acá termina el 3. ¿Está bien? ¿No escucho? ¿Sí o no? Pausa. Bueno, encontré el bulón. En la cabeza el bulón tiene la calidad, ahí se ve 325. Y esto es lo que les decía, que hay una parte roscada y una parte no roscada. El plano de corte puede caer acá o puede caer acá. Así que bueno, lo encontré. Voy a compartir de vuelta y seguimos con el ejercicio 3 y 4. Para así podemos ver si podemos terminar esta práctica, de una vez por todas. Bueno, si no hay dudas, vamos ahora al 4. No sé por qué no pasa esto. Ahí está. El ejercicio 4 es una unión flexible. Se llama, es lo que ustedes modelaron como una articulación. Es una unión flexible porque no toma momento. No toma momento porque no agarra las alas del perfil WT. El momento del perfil WT lo resiste como un par de fuerzas en las alas. Si yo no puedo materializar una fuerza de tracción acá, no puedo tomar, claramente esto rotaría y sería una unión flexible que permite cierto giro, mínimo pero un giro al fin, y es asimilable a una gran articulación acá. Y esto es lo que ustedes dibujaron en su nave industrial como el puntal. Esto es el puntal entrando a la vía principal. Quiero que hagan una unión de esta forma. ¿Qué pasó? No sé. Quiero que hagan una unión de esa forma cuando hagan el puntal. Y bueno, se llama unión flexible. También se ve muchas veces en entrepisos metálicos, en la cual yo tengo una viga principal, por ejemplo, una viga importante, y acaba el steel deck. Entonces las vigas secundarias que soportan el steel deck, que están cada 2,50 metros, cada 3 metros, se apoyan en la viga principal de esta forma. Es una plaquita y 3 bulones. Entonces, en esta unión vamos a calcular corte, otra vez, y aparece de vuelta el bloque de cortante, porque yo lastimé el perfil acá, el ala, y tengo una sección, digamos, que puede cortarse y se me desprende entero el perfil. Entonces, en este tipo de unión también el bloque de cortante va a ser importante. Pero de vuelta es unión flexible, donde solo pasa corte por los bulones. Y el ejercicio nos pide diseñar la unión siguiente con los bulones necesarios dispuestos como se indica en la foto. Para unión siempre le extremo una viga. Perfil se lo están dando, W10/18, de ahí tiene el espesor para calcular aplastamiento y desgarramiento de la placa, sirve el espesor del alma, del W este. Le dan una reacción, que me parece que quedó grande la reacción, y les dicen que usen material F36 para la placa y bulones de calidad A325, el X acá no importa porque es tipo fricción. Verificar el bloque de cortante. Entonces, lo que tienen que hacer es tantear acá, digamos, no tienen dos incógnitas, diámetro y cantidad. En principio tendrían que hacer una sola hilera de bulones, no 2 o 3 hileras, porque ya como que empieza a un momento. Entonces las uniones flexibles tienen a lo sumo 2 hileras pegaditas. Tanteen con una hilera, empiecen con 1 pulgada y despejen la cantidad de bulones que les daría para esta calidad con esa fuerza, ¿no? Tienen la resistencia, les sale el diámetro, las hileras, la tortuosidad, tienen esto que es la sustentación externa, despejan N. Ver la configuración geométrica, es decir, entra en el alma, o el alma del WT, que la recorté, tengo que ver cuánto me quedó, uno tiene que suponer 1 o 2 centímetros acá por lo menos, y en función a lo que valía el HW del perfil, ver si me cumple la separación de diámetro. Yo no puedo poner todos los bulones uno al lado del otro, ¿sí? No puedo hacer una filita india de bulones. Tengo que respetar ciertas distancias mínimas entre bulones. Si es posible, se puede materializar.
Calculan el aplastamiento y desgarramiento. De vuelta, tiene una cantidad de bulones. Pueden calcular el aplastamiento y desgarramiento porque tienen... No le estamos dando el espesor de la placa de fondo, así que solamente tomen el espesor del alma del TW, digamos, ¿no? Del alma del W. Y lo último, en general, estas uniones tienen problemas de bloque cortante y se lo pedimos calcular. Acá el bloque cortante es así, es de esta forma, digamos, tiene una sección del corte ahora está así, la sección neta de corte es esta, y la sección de tracción o el plano de tracción es este pedacito que tengo acá. Y acá les dejo la fórmula de que cómo se hace. El bloque de corte es esto, justamente, ¿no? Se arranca la unión B de la placa del nudo. Es muy similar a la anterior, la fórmula está genérica dependiendo de la cantidad de n que le pongan. Si es 2, va a haber un 2 acá y lo van haciendo. Y está hecho solamente con el espesor del... Acá no le estamos dando el espesor de la placa de fondo. Si acá la placa de fondo tuviera un T de placa, para aplastamiento y desgarramiento y para bloque cortante tienen que tomar un T, que es el mínimo, entre TW y... Acá no tengo corte simple, ¿sí? No tengo corte doble, y TP. No es el caso, pero por las dudas. Calculo el bloque de corte y esta sale fácil. Hay mucha carga, puede ser que se complique un poco por lo que quedó el valor de la carga. ¿Bien? Porque vamos a uno interesante ahora. ¿Alguna duda del 4? ¿No? Bueno. Entonces vamos a pasar a un tema muy importante, metálicas que son placas extremas. Esta es una unión que van a tener que hacer en su nave industrial. Es la unión típica de un pórtico rígido, es una unión viga-columna típicamente, o viga-viga muchas veces. La van a tener en su nave industrial, la van a tener acá en el nudo, puede que esté acá. Si tengo 25 metros y no lo puedo llevar en un camión, seguramente la viga se va a cortar, o si ustedes tenían nudo viga también. Algunos chicos tienen sección acá y una sección más chica acá. Tienen varias uniones de placa extrema, en la cual pasa momentos, unión rígida se llama. Es una forma de materializar una unión rígida, otra forma es esta, agarrar los bulones del alma, del ala y del otro ala, y tomar corte y las tracciones para tomar el momento. Acá tengo un pedacito de viga que agarra con otra viga. Esta es una forma de hacerlo, no es la que vamos a evaluar. Vamos a hacer una placa extrema, que es este elemento que está ahí, que se ve claramente. Está la columna, que tiene un rigidizador de corte acá, que están alineados con las alas de la viga que está llegando. Y tiene una placa en la cual se suelda el doble T, a una placa bastante gorda, dependiendo del espesor, se puede considerar rígido o no, se suelda el doble T, y después se abulona a la columna. Esta placa va a sufrir momento, digamos, y puede romperse, entonces se calcula un espesor de placa que, como un primer tanteo, siempre suele ser entre una vez y una vez y media el espesor de las alas del perfil. Piga, está llegando. Eso es un valor típico, pero hay que calcularlo. Y vamos a usar, en este caso, algo que no está directamente en el reglamento, pero que sí es de la ISC, que son unas guías de diseño. Entonces tienen que diseñar esta unión. Se llega la foto para un perfil W1468, material F24. El corte requerido le estamos dando 40 kilómetros, 50 kilómetros. Bulón a 490X, tipo corta aplastamiento. Entonces, esta guía está en el drive. Está en el drive. Forma parte de las guías de diseño. En este caso la número 4. Y plantea varios tipos de uniones de placa extrema. Uniones con rigidizador, sin rigidizador, como es este caso, con rigidizador y 8 bulones arriba y 8 bulones abajo. Esta es la famosa 4E. Bueno, ahora, la guía está en inglés, no la hemos podido traducir todavía, es larga, pero es lo que se usa muchas veces hoy en día para placas rígidas, de placa extrema, y
Y bueno, la estamos dando así en inglés. Por eso se les digo, está disponible en el Drive para leer. Si tienen un poco de paciencia, hay una primera explicación, ahora después les voy a mostrar una primera explicación teórica y después nos da las ecuaciones de cómo se calcula la placa y los bulones, porque nos va a dar, dado una configuración geométrica que hay que adoptar en principio. Tenemos que adoptar estas distancias, HPF0 y PFI, digamos, la distancia entre el borde del ala y el centro del bulón puede ser 50 milímetros, 40 milímetros, y la distancia al borde de la placa superior, que se llama D, también otros 50 milímetros más o menos. Eso lo tienen que adoptar, no lo hagan muy extendido porque se flexiona mucho la placa, no puede ser muy extendida, pero tampoco puede haber menos de un diámetro y medio acá, ¿sí? Menos de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, porque tiene que entrar la llave para poder abulonar la tuerca. Entonces, hay como unas cuestiones técnicas constructivas ahí que no puede estar pegado a la placa. Yo tomaría 2 pulgadas, 50 milímetros como un valor conservador. Entonces tomen, yo pondría D, el PF PFO, y el igual al PF, creo que lo puse más abajo, PFI, lo van a tomar en un valor, que es de, si lo puse, no lo puse. Pongan 50, creo que está más adelante. Entonces la guía nos da una expresión para el momento que es función a lo que resiste de tracción el bulón, y dependerá de la calidad. Entonces, del momento de ruptura del bulón es MNP, son 2, porque bueno, calculado por 2 brazos de palanca, ¿no? Respecto a la placa de abajo. Y después aparece un momento en la placa que tiene este formato y tienen que calcular este factor IP, que es un factor netamente geométrico, que tiene todo este choclo, que tiene que ver con esta línea de rotura y cómo se materializa esa línea de rotura. Entonces, la teoría es larga, pero bueno, resumidamente nos da las fórmulas para encontrar el momento máximo de la placa y el momento que nos dan los bulones. Con eso vamos a diseñar todo, digamos, ¿no? Esto ahora se lo voy a mostrar, está extraído de un ejercicio. El ejercicio tiene varios puntos, del punto 1 al 15 más o menos. Y lo primero que hace esta guía, que la vamos a dar así como un ejercicio práctico, pero en el integrador no vamos a hacer el punto 1 y 2, vamos a hacer solamente a partir del 2 para adelante, es que en realidad precalifica las uniones para sismo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les dije que era una unión a momento, pero no les dije el momento que llevaba. Entonces, un poco como hicimos con el ángulo, la mencioné en su momento, el momento que va a tener que soportar la unión va a ser tan grande de que me asegure, o sea, va a ser más grande que el momento plástico de la viga. ¿Sí? Va a incrementar el momento plástico de la viga, de forma tal de que me asegure que en la rotura, en un sismo, en un evento de rotura, se forme la rótula plástica a una determinada distancia de la columna de la viga, a una determinada distancia de la placa extrema, y yo me aseguro esta rótula plástica a una determinada distancia, de forma tal de que sea una rotura dúctil, porque en muchos sismos, pasaban a Estados Unidos, que hay mucho edificio metálico, en los sismos en la costa oeste, se fracturaba la placa y se producía fallaba la unión antes de formarse la rótula plástica, y se producía una rotura frágil del edificio, se caía mucho más rápido, sin que la gente pueda escapar. Entonces lo que hace es, dice, bueno, el momento plástico lo multiplico por el 10% más, y a su vez, dependiendo si calidad de acero es 36 o 50 KSI, esto lo pueden pasar a megapascales, lo multiplico por un factor RI, que es también una mayoración del momento plástico de rotura, ¿sí? De la conexión, no de perfil. El perfil es Z por FI, como hicimos en el módulo pasado. Este es el momento plástico de la viga. Por eso le dijimos que era una viga W10 por, no me acuerdo. Y a su vez, como hay un momento y un corte a una determinada distancia, asume que la rótula se va a formar o a D sobre 2, que es la altura del perfil sobre 2, o a 3 veces el BF, ¿sí? De la viga, calcula 2 distancias y dice, bueno,
en ese punto donde se produce la rótula, hay un corte, que está acá, que le llama corte último, que le dijimos que era 50, hace 50 por esta distancia que acaba de calcular de rótula plástica, y le suma, a su vez, ese momento extra, ¿no? En rotura. Y termina calculando el MU, porque es último de cálculo, de la conexión, es el momento plástico mayorado, más el BU por esta L de rotura plástica, L de plastic hinge, o sea, de rótula, y va a calcular con este valor, ¿sí? La cara de la columna, dice, ¿sí? Connection Design Moment. Nosotros, en el integrador, este valor lo vamos a tomar como su momento de nudo, que eran 600 Newton, una cosa así. ¿Sí? No vamos a hacer esto porque va a ser muy complicado para ustedes. Se los doy para que sepan que se usa, nada más, en algunos lugares. Todavía en Argentina no está muy extendido. Este MN va a ser el que diga la viga, ¿no? 600. No hagan esto. No hagan esto. Entonces, una vez determinado eso, terminado este momento, directamente, a función de las ecuaciones que vimos hace un rato, despeja de adentro del área, despeja el diámetro requerido del bulón para poder tomar lo despeja de esta que está acá. ¿Dónde está? De esta que está acá. ¿Sí? Porque adentro de acá está el área del bulón y la resistencia de tracción del bulón. ¿Sí? Acá está el área del bulón, acá esto pasó a ser un 2, un 4. ¿No? Salió de ahí. De la raíz cuadrada, fue para allá. Entonces, el área del bulón, por esto de la fuerza, que esta era la fuerza del brazo de palanca que estaba tomando acá, esta PT, por esos 2 PT, porque son 2 bulones en este caso, ¿sí? Que es lo que tienen que resistir el momento máximo, por saca factor común de las 2 distancias, y bueno, calcula un diámetro requerido de bulón de forma tal de poder tomar ese momento máximo. ¿Qué pasa? Este diámetro que está acá no es comercial, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar este valor requerido, aumentarlo hasta llevarlo a un comercial. Por ejemplo, me dio 17 milímetros. No existe. Bueno, agarro el bulón de 3/4, que es 19 milímetros. Y una vez que agarré el de 19 milímetros, tengo que calcular el momento real que podría soportar, que es un poquito mayor, más grande, que es esta cuenta otra vez. Y eso es realmente lo que va a resistir, porque estoy viendo más bulón del que realmente necesito. Y ahí tengo definido mi bulón y mi momento resistente de la unión. De la otra ecuación, de la línea de rotura esta que está acá, despeja, porque la placa se flexiona por ahí, despeja un espesor requerido, un TP requerido, y obviamente le va a dar 23 milímetros. No existe 23 milímetros, tienen que tomar Select Template Greater than Required Value. Es decir, tienen que tomar 1 pulgada, 25,4. ¿Ves? El espesor comercial que sigue a 23 es 4 milímetros. Esto va paso a paso, y hay que calcular una fuerza. Justamente lo que hace es dividir el momento solicitante por una especie de brazo de palanca, y calcula la fuerza de tracción en la placa. En el ala de los perfiles, porque básicamente de vuelta es F el MUC dividido el brazo de palanca, que es la altura del perfil menos un espesor de la... Es la altura del perfil, o sea, D, que no está puesto en esta imagen, D es desde afuera a afuera en los perfiles, desde acá hasta acá, esto es D, y le resta medio diámetro, ¿sí? Porque quiere tomar el centroide del ala, quiere llegar al centroide del ala y al centroide del ala como si fueran los puntos donde uno se integra la tensión del ala, tendría que ir ahí la fuercita de compresión en un caso y de tracción en el otro. Entonces, le resta medio diámetro de cada extremo y tiene una especie de fuerza en el ala del perfil. De vuelta es un brazo de palanca, divide el momento por el brazo de palanca real del perfil, depende de la altura.
Y con esa fuerza calcula unas líneas de rotura, de corte, y tienen que hacer esta cuenta. Divide por 2 porque lo toman dos bulones y tienen que hacer esas cuentas. Tienen todos los valores geométricos para hacerlas. Hacen esta y hacen la 9 también, que es la ruptura en corte. Esto era de resistencia a la influencia, esto es corte último ya, en la porción extendida de la placa exterior, o sea, la porción superior. Obviamente, una cosa que hace esto, que la norma esta supone, que quizás es un poco el lado de la seguridad, es discutible, es suponer que solamente los bulones de arriba toman tracción y que todo el corte, porque estos bulones están como sometidos a mucha tracción, el corte pasa por los 4 de abajo. Entonces, cuando va a calcular corte en los bulones, divide la carga de corte, esa BU que habíamos visto, por 4, no por 8. Y encima dice, bueno, los de abajo están solo a corte, porque están en la zona donde hay compresión, la compresión pasa por la placa, entonces yo no tengo que hacer interacción, tracción, corte en los bulones, hago solamente corte. Y eso es lo que está haciendo acá. Hace FNB, FB por EB, por NB, son la cantidad de bulones en el ala compresión. Número de bulones en el ala compresión. Como si todo el corte lo tomaran los bulones de abajo. ¿Sí? En este caso va a ser 4. Y no calcula la tracción, ya la calculó en el paso anterior. Ya la puso a rotura en el paso anterior. Si no se cumple esto, no verifica corte, hay que aumentar el diámetro, ¿no? Y nos queda una especie de es desgarramiento y aplastamiento. Fíjense que hace lo mismo de siempre, calcula 1,2 y 2,4, debe cumplir para cada uno en esto, ¿sí? Y la pone adentro de una fórmula en la cual dice, en realidad hay 2 líneas de rotura, es muy complicado, que tienen que ver con que se desgarre así, se agarre de esta forma, que se desgarre de esta forma. Y a esta le aumento un poquito, o sea, lo que es el desgarramiento, acá va a ser inner walls, son 2 adentro y 2 afuera, acá va a ser 2 y 2. ¿Sí? ¿Por qué podría cambiar? Por si esta distancia LC adentro es distinta, los diámetros van a ser todos iguales, el espesor de la placa va a ser todos igual, pero puede ser que las distancias PFO y PFI sean distintas, puede ser que esta distancia sea distinta a esta, entonces en realidad, yo le puse todas iguales para hacerlo simple, pero tendrían que hacer, nosotros siempre multiplicamos por N, ¿no? Multiplicamos la resistencia a esta por N, acá dice, bueno, multiplique los de afuera por su distancia real, lo hace más justo. Y compara con el corte total, obviamente. En vez de multiplicar 4 por esto, hace la salvedad de que el LC puede ser distinto. Pero bueno, en definitiva es aplastamiento y desgarramiento como veníamos viendo, ¿sí? Para los bulones de abajo. Esto ya lo dimos todo. Y el paso que queda el 13, hasta que tiene que llegar, es verificar las soldaduras. Y esto va a quedar... ya veo que no empecé a grabar, pero que sí. Esto va a quedar para el TP que viene, ¿no? Porque como vieron al principio, el doble T está soldado a la placa. Esto, ahí se ve, ¿no? Hay una soldadura toda en el alma, hay una soldadura en el alma, no se ve ahí, pero hay una soldadura acá, y hay una soldadura acá abajo también, ¿sí? Y eso lo vamos a regular en el TP que sigue. Este es quizás el más complejo, pero si uno lo va pensando despacio no es difícil. Les voy a mostrar entonces dónde está la guía que yo di. Y después de conclusión les voy a dejar una tablita que es importante. Team Marín de Do, Pingüe. ¿Se ve ahí cuando cambio de pantalla? No, se ve muy bien. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Se quedó desactualizado. Cuando lo puse, no. Bueno,
Voy a traer el otro porque lo vi que lo tenía al otro lado. Entonces, esto no me interesa. El ejemplo que yo acabo de explicar es este ejemplo, que está son 3 páginas. Está en las unidades, lamentablemente, en KSI, pero lo pueden pasar fácil igual. Es exactamente lo que yo venía haciendo recién. El ejemplo es ese que yo di. Tienen que hacer para el caso nuestro. Pero la guía de diseño es la número 4, la pueden descargar de la ISC. No es tan fácil de conseguir, pero se consigue. Es Extended Template Moment Connections, por eso dice justamente parasísmicas. Pero nosotros podemos hacer ese truquito de decir, no, yo no hago el primer punto y lo calculo igual. Hay una primera parte de teoría, en la cual dice, bueno, yo voy a trabajar con 3 tipos básicos de unión. 4 y 4 sin rigidizador, que es la 4E, esta les di en TP5. 4 y 4 con rigidizador, y 8 y 8 Stephen, que es, por eso le pone la S. Y a su vez le pone ya rigidizadores, sabe que ya es tan grande el corte en el momento que pasa por acá que necesariamente va a llevar rigidizadores el perfil de columna. Lo pueden leer con paciencia, pero bueno, hay una explicación de por qué se hace sensación de rotura, qué se está considerando. Acá está todo el background for design procedures. Lo hace girar, bueno, lo hace la parte conservadora, lo gira respecto a este punto para calcular el esfuerzo, hace una deformación unitaria y explica un poco por qué la placa se considera rígida y cómo toma esto que es una especie de apalancamiento en la placa. Sigo. Las líneas de rotura. Y acá explica el procedimiento de diseño paso a paso. Acá están todas las mismas ecuaciones, pero sin números. Si tienen alguna duda del ejemplo, pueden venir acá, a esta parte que está explicado qué es cada cosa y dónde sale, más clarito. Y después están los ejemplos que yo les traje. Hay una tabla de sumario, esta es la que yo copié en el PPT, es el resumen de la 4E. Esta es la 4S, que tiene rigidizador, y esta es la 8S, que se complicó un poco más la geometría, pero no mucho más. Y después de una serie de tablas, al final la voy a mostrar. Bueno, el ejemplo se los extraje, está en la página 39. Es el ejemplo que vimos recién. Y en realidad lo que hace es precalificar unión, es decir, o sea, si vos tenés, esto no lo vamos a hacer porque es otra calidad de material y está hecho para rotura en sismo, o sea, nosotros en el integrador no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo para un momento más chico, que tenemos acá en Argentina. No ponemos el momento sísmico, ponemos el momento que nos da la estructura mayorado, para la peor combinación. Pero directamente dice, bueno, si vos tenés una viga BIM de 16 por 45 y una columna de 10 pulgadas, o sea, 10 pulgadas de ancho de TF, puede ser 10 pulgadas, TF mínimo. Ponle un TF mínimo. Para mí no puede ser 10 pulgadas, 25. Sí puede ser. Es el ancho del ala del perfil W que vos tenés, te va a dar tanto momento último, tanto diámetro bulón, o sea, una pulgada y 25, una pulgada y cuarto, tanto de ancho de placa, tanto de espesor de placa, dependiendo de la calidad del material, cuánto tomar el G, cuánto tomar el wall pitch, digamos. Tiene todo armado en función a las combinaciones habituales, según qué viga tenés y qué espesor de ala de columna, si tienes rigidizador o no, da caso ya resuelto, o sea, las cuentas hechas, ¿no? Para caso de sismo. Yo había visto una que era mejor que esta, pero no está. Bueno, son todas tablas después. No hay mucho más que esto. Las tablas no las miren. Digamos. Lo interesante es ver la parte del diseño y el ejemplo. Ese ejercicio se puede tomar un parcial, claramente.
y después les vemos calcular las soldaduras, así que presten atención, porque es importante. Por último, y no menos importante, esta tablita resumen, no es de ese profesor, yo la mejoré un poco, pero la hizo el profesor en su momento, te dice qué hacer en cada caso. Dice, si es bulón tipo apriete ajustado o aplastamiento, y solo hay tracción, ejecute esta columna. Si es bulón aplastamiento y hay corte solamente, ejecute todo esto, que es corte y aplastamiento, corte, aplastamiento y desgarramiento. Si es bulón ajustado o aplastamiento, y hay corte y sudeste contracción, como fue el caso del ejercicio que vimos hace un ratito, tengo que hacer tracción en presencia de corte. ¿Recuerdan del FN', FNT', con esta fórmula? Acá me quedé 2 veces esto. Corte en el tornillo, asterisco, van acá, hacen corte en el tornillo. Aplastamiento y desgarramiento, que podría ser un asterisco acá también. ¿Sí? Porque esto no cambia. Si es bulón de deslizamiento crítico y solo hay corte, hago la resistencia de corte, no le aplico más nada. ¿Sí? Los valores habituales que usamos están acá. Acuérdense, el factor de seguridad era 1 dependiendo del agujero. La perforación estándar. Como hay corte y aplastamiento y desgarramiento. Y si es bulón de deslizamiento crítico y tiene la combinación de los dos estados, acá es al revés, es corte en presencia de tracción, tengo que hacer esta cuenta que está acá, multiplicarla por KSC da todo este choclo, compararlo con la resistencia al corte y aplicar aplastamiento y desgarramiento. Y no menos importante, esto fue todo corte, tengo que hacer tracción en el bulón, ¿sí? Porque estas cuentas que hice son de corte. Tracción en el bulón, vengo acá, termino de hacer tracción como corresponde. Este resumen está bueno, ayuda en el parcial, no se lo impriman. Esta es imprimible. ¿Qué hacen todos? No hacen tracción. Por eso la empecé a poner acá abajo. Nunca hacían tracción acá, nunca aplicaban este, acá se mareaban y no hacían corte, comparaban esto con corte. Vamos, guarda con los comillas. Y bueno, y aquí terminamos la clase de trabajo práctico número 5. Bueno, sigo grabando un reto más por si alguno tiene dudas del integrador. Si no, bueno, alguna pregunta también de esto. Esto no lo subí, lo voy a subir ahora. Mismo. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, ninguna por ahora. Ahora no.